Puerto Rico está en riesgo de perder 70,000 empleos y hasta 22% de su presupuesto si no cuadramos la ley 154 y su transición, que ya el Tesoro nos pidió que la quitáramos. La ley 154 es el famoso 4% de las foráneas. Y, o sea, esto es un tema bien, pero bien serio. Realmente es el tema más importante en Puerto Rico ahora mismo, porque si perdemos estos ingresos, literalmente es apaga la luz y vamos, ¿sabes? Cierra el país y vamos para otro sitio porque esto no va a funcionar. Por eso hoy estamos aquí con el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y con Nick Pastrana. Esto es Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicentí. Y pues, como esto es un tema tan serio, tenemos a Magna hoy con nosotros que pues nos vamos a dar un par de cervecitas en lo que hablamos de esto, porque si no, no hay forma de hablar de este tema. Esto es bien complicado. ¿Qué es la que hay, Nick? Gracias, Edgardo. Gracias por esa introducción. Estamos en modo de alerta, en estado de emergencia. Yo entiendo que en el país, aunque en las noticias no se refleja, esto cuando salió como en la página 22 del periódico, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque estamos hablando de una quinta parte del presupuesto, 22%, 1.8 billones de dólares, en el momento que Puerto Rico está más vulnerable en su historia, y obviamente es peligrosísimo. Por dos cosas, tenemos que decidir, y lo vamos a explicar ahora, explicando un poco cómo funciona el impuesto. Tenemos que decidir entre eliminar esos ingresos, que son 1.8 billones en el presupuesto, y asegurar los 70,000 empleos, o no eliminar el impuesto y perder poco a poco ese ingreso mientras las compañías se van yendo y ir perdiendo esos empleos. Así que es una decisión política difícil. Hay una tercera alternativa, que es sentarse a la mesa con estas farmacéuticas, y vamos a hablar también de la... el Tesoro y con el Tesoro. Muchos polis a la mesa y ponernos a hablar y a dialogar. Y para eso hace falta pues mucha entereza política y mucha responsabilidad. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos al ex secretario de Hacienda, el señor Juan Zaragoza, con nosotros. Tenemos el placer de tenerlo aquí. Y nada, Juan, queríamos preguntarte, porque tú viviste esto en carne propia, que nos hable un poquito de lo que es la ley 154 y por qué se creó. Seguro. Primero que todo, gracias por la invitación. Es un tema complejo, pero estoy seguro que con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer bastante o mucho más fácil de digerir para la gente. Lo primero que tengo que aclarar es que cuando esto usualmente se refiere como el impuesto a las foráneas. Y foráneas, alguna gente me ha preguntado si estamos hablando de las megatiendas. Y no son, esas son foráneas también, pero no es a esas a las que nos referimos. Las que nos referimos es a las que por décadas bautizamos como las 936, que no son otras cosas que básicamente que las farmacéuticas, estas empresas de manufactura, manufactureras de Estados Unidos. Este impuesto fue un impuesto que se puso bajo Fortuño. Si le damos para atrás a la película, 2010, todavía, déjame corregir lo que iba a decir. Iba a decir que todavía no estábamos en quiebra, pero yo creo que lo más preciso es decir que estábamos en quiebra y no lo reconocíamos. Yo creo que esto fue un reconocimiento que estamos en quiebra. Claro. Esta creatividad que usaron para este impuesto fue... Entonces, pues el gobierno entró en esta dinámica de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esa vaquita dé más leche? ¿Verdad? Porque anteriormente no daba leche. Anteriormente, luego de que se van las 936, se quedan estas, que son 30 compañías entre todas, y entre las más grandes son como 10 nada más. Pero tenían unos decretos, ¿verdad? Sí. En ese momento no estaban pagando ese para impuesto. Darle un poco de contexto, como tú bien dices, hace 15, 20 años eran 60, 70 empresas, habían 170,000 empleos. Wow. De allá para acá quedan mucho menos y quedan como 72,000 empleos. Eso más o menos lo que estiman. De las empresas que son, hay como 10 que representan más del 80% del impuesto. O sea, hay una concentración bien alta en pocas empresas. Es top heavy. Así que si se van una de esas... ¿Qué es bueno y es malo? Bueno, a la hora de tener que negociar, malo, porque como en cualquier negocio, cuando tú dependes mucho de pocos clientes, pues tienes una fragilidad y tienes unos riesgos, ¿verdad? Brutal. Pues ese es el contexto, ¿verdad? De lo que ha pasado en los últimos años. Pues hace 10 años dijeron, bueno, ¿cómo podemos sacarle más leche a esta vaquita? Y
dijeron, bueno, pero tenemos un problema, porque estas empresas tienen un decreto de exención. Un decreto de exención es un documento en la naturaleza de un contrato que hace el gobierno con estas empresas, donde estas empresas le dicen, mira, yo voy a establecerme en Yabucoa, en San Lorenzo, voy a manufacturar X producto, lo describen en un documento, voy a estar haciendo una inversión X, construyendo una planta, voy a estar creando X cantidad de empleo, y el gobierno en cambio le dice, o a cambio de eso le dice, mira, yo tengo una ley que me permite, a cambio de eso, darte una exención contributiva. Y me vas a tributar sobre lo que te ganas aquí un 4%, y te voy a dar también unas exenciones en contribución sobre la propiedad y en patente. Y eso lo emite el gobierno. Las cortes lo han interpretado que es en la naturaleza de un contrato. Y usualmente tiene una duración de 15 años. Es bien importante desde el punto de vista legal entender el asunto de naturaleza del contrato, porque el contrato en derecho es la ley entre las partes. Quiere decir que no puede venir luego la Asamblea Legislativa en el futuro, el cuatrienio que viene, y cambiarle las reglas del juego porque ya hay un contrato, que es la ley entre las partes, y eso no se puede cambiar. Y entonces, por esa misma razón, como tú dices, pues dijeron, bueno, queremos que esto rinda más, pero hay unos decretos. Así que por ahí no nos podemos ir. No podemos tocar los ingresos de Puerto Rico. Porque eso, ellos ya hicieron un contrato con nosotros que no van a pagar contribuciones. Pero estas empresas manufacturan aquí y se lo venden a una filial en Estados Unidos. Pues contrataron este bufete y este bufete se ideó, una idea magistral, un impuesto sobre lo que esa empresa de fuera de Puerto Rico, sobre la producción que esa empresa fuera de Puerto Rico le compra a la empresa de aquí. A la venta. A esa venta que se da. Por eso se considera que es como un arbitrio, ese impuesto. Y es un 4%. Pero un 4% del gross, que es del bruto. Sí, del bruto. O sea, de toda la venta. Todo el que nos esté oyendo que tenga un negocio sabe que un 4% sobre la venta, dependiendo, ¿verdad?, cuán rentable sea tu negocio, puede ser un 10, un 15, un 20, un 30% sobre el neto. Sobre el neto. Sobre la ganancia. Y lo importante aquí, el gobierno lo que dice es, ok, la compañía de Puerto Rico, la farmacéutica A de Puerto Rico, le vende a su subsidiaria en California, digamos, le vende el producto a $1, tiene unos ingresos, unos gastos aquí, yo le cobro 1% de acuerdo al decreto en Puerto Rico, pero esa subsidiaria en California, de momento viene y le vendieron el producto $1, ellos lo revenden a 5, 6, 7, 8 a planes médicos y a las personas afuera. Y lo que están diciendo es realmente ese valor se está quedando en Puerto Rico, pero por un truco de contabilidad que hace todo el mundo, esto es totalmente legit, ¿sabes? Esto es válido, pues por un truco de contabilidad no están reconociendo el ingreso en Puerto Rico. Y yo lo que quiero es tap into ese ingreso que no están reconociendo en Puerto Rico. Pero como no puedo cobrarle impuestos a una subsidiaria en California, porque como los voy a fiscalizar, eso, pues lo que hago es que se los cobro aquí a través del 4% al grosso. Y para entender lo que el Tesoro nos está diciendo, es bien importante que entendamos la naturaleza de ese impuesto, porque como Edgar lo dice, es casi imposible yo pedirle a la afiliada que está en California que me pague impuestos de las operaciones en Puerto Rico, porque quien está en Puerto Rico es la otra afiliada que está aquí creando empleo. Así que yo tengo jurisdicción para ponerle impuestos a esa. Pero no puedo porque hay un contrato. Así que yo voy a darle la vuelta y voy a tratar de, entre la venta de la que está en Puerto Rico y la que está en California, meterme en el medio y agarrar el 4% Exacto, del dar gross. una mordida ahí. Una mordidita, y el Tesoro, en el momento que pasó, se expresó y me dijeron que era bien corto la expresión y era como que, mira, vamos a mirar para otro lado. Esto se ve raro. No vamos a decir nada por ahora, no vamos a pedir una opinión por ahora, porque la opinión iba a ser negativa, pero vamos a mirar por el lado, darle un face out a esto. Y quítalo dentro de 4 años, quítalo dentro de 5 años. Sí, cuando sucedió eso, hubo varias situaciones. Desde el punto de vista de las empresas, pues hubo un sinsabor bien grande, porque esto se aprobó, no sé si recuerdan, un fin de semana. Literalmente bajaron la ley un viernes por la tarde, sábado y domingo la vieron y lunes por la mañana estaba no se habló con la farmacéutica. Exactamente, y hay leyendas urbanas del CEO de una de estas empresas que estaba jugando golf y lo interrumpieron en pleno juego para decirle nos dieron un cantazo en Puerto Rico de tanto.
Yo conozco al administrador, la gerente general de una de estas empresas en Puerto Rico, y me dice que todavía al día de hoy, cada vez que la alta gerencia viene a Puerto Rico, le recuerdan ese mal rato, y eso ha tenido un impacto negativo en el flujo de nuevos productos para Puerto Rico, lo que llaman el pipeline. Pues en ese momento que se aprobó, causó mucha fricción. También en ese momento que se aprobó, hubo unos planteamientos, amarrándolo con lo que tú decías, de si era constitucional que Puerto Rico pudiera imponerle un impuesto a esa empresa que no opera en Puerto Rico, porque para que una jurisdicción pueda darle una mordida a los ingresos de una empresa, tienen que haber unos nexos mínimos con Puerto Rico. Yo no puedo venir ahora y ponerle un impuesto a una empresa que no opera en Puerto Rico, que no tiene nada que ver en Puerto Rico, pero opera en Nueva York. Porque no tiene ninguna... No hay forma. No tiene nada que ver. Sí, yo no puedo ir a donde Facebook y decirle, estás afectando mis periódicos, te voy a poner el Facebook Tax para pasárselo a los periódicos de Puerto Rico porque ellos están perdiendo revenues porque ahora y en ese momento hubo esa fricción y hubo ese run de que iban a haber unos cuestionamientos constitucionales. No sucedió finalmente. La otra dinámica que sí sucedió fue, como tú muy bien dijiste, el Tesoro de Estados Unidos lo miró y dijo, no me gusta mucho porque es sobre la venta, es como un arbitrio, pero tú sabes que como es temporero, voy a mirar para el lado. Se puede mirar como un bailout. Se puede mirar como la Sí, administración como de Obama, como un subsidio. diciendo, mira, yo reconozco que usted tiene un problema financiero, les voy a dejar esto en lo que para que vayan arreglando y haciendo los cambios que tienen que hacerlos y no sea un cantazo gigantesco. Sí, entonces mucha gente se puede preguntar, pero ven acá, ¿qué nos llevan décadas diciéndonos que hay autonomía fiscal? Esto no es un impuesto de esto es un impuesto de Puerto Rico. ¿Y qué pito toca el americano aquí? ¿Tú sabes? Bueno, el crédito. El crédito contributivo. Claro. Ahí que está el asunto. Esa es porque mucha gente me ha dicho, pero eso es como si el secretario de Tesoro se metiera a opinar del IBU en Puerto Rico. Eso. Claro. Pero que el secretario de Tesoro está diciendo no es tienes que quitarle un 5.4. Eso es lo importante. Yo te voy a dejar de dar el crédito contributivo a las empresas. Porque Zaragoza, yo he escuchado gente diciendo eso, no, ahora hay que quitarle la 154. Tienen que entender que la 154 no necesariamente se tiene que quitar. El asunto es que hay un consenso bastante generalizado, por lo menos con los expertos que yo he hablado, de que si tú mantienes ese 4%, ese impuesto, y el Tesoro no da el crédito que ha dado hasta ahora, y eso es bien importante, las compañías nos están pagando 1.8 el presupuesto y luego se viran al gobierno federal a pedirle el crédito por lo que pagaron aquí. Y por eso, para ellos, para la empresa, no hay un efecto grande de 1.8 billones de dólares. Para poner números, si las empresas tienen que pagar 10 billones a nivel federal, ellos se viran y le dicen, no, te tengo que pagar 8.2 billones porque yo pagué 1.8 en Puerto Rico. Exactamente. Y ese es el crédito que el Tesoro permitía. Exactamente, y por eso y es... ese es el bailout. Y por eso es... Y ese es como la parte que alguna gente está confundida, porque me dicen, pero ¿y qué pito toca el Tesoro Federal con un impuesto de Puerto Rico? Lo que pasa es que ese impuesto de Puerto Rico, en la medida que las empresas afectadas lo pueden reducir peso a peso de lo que ellas pagan al Tesoro Federal, pues en esencia el ticket lo está pagando el Tesoro Federal. Es como si tú fueras a un restaurante, te saltaras, te bebieras tres botellas de vino y te levantara y le dijera, mira, el tío mío es el que está sentado al lado, pásale la cuenta al tío. Un palo. Y obviamente, pues, el gobierno de Trump. Y por eso es que a pesar de que es un impuesto de Puerto Rico, el gobierno federal dice, oye, esto al final de cuentas lo estoy pagando yo. Y es como tú dices. Entonces, es un subsidio, es un bailout que te estoy dando. Y te lo voy a dejar pasar, pues, porque es temporero. No me gusta ni la forma que está diseñado. No me gusta particularmente la forma que está diseñado, porque tradicionalmente, y esto surge por la forma que tributan ciertos países. En Estados Unidos, las empresas tributaban antes de la reforma federal por los ingresos de todo el mundo, ¿verdad? Y para evitar la doble tributación, pues decían, pues mira, lo que tú pagas en otro país por ingresos que yo te estoy tributando aquí, pues yo te lo dejo reducir peso a peso. En crédito. O sea que lo menciono porque esa dinámica
sucede también con otros países. Ujú. Que Estados Unidos permite una reducción peso a peso Ujú. por lo que se paga en Irlanda, lo que se paga en otros países. El- La situación de Puerto Rico es que era un impuesto. Para Estados Unidos permitir eso, Estados Unidos te dice, bueno, yo te voy a permitir que tú me reduzcas peso a peso lo que pagas aquí, si el impuesto es similar al mío, que es una contribución sobre ingresos, ¿verdad? Pero no me vengas a deducir la patente o el property Y el o una property cosa tax, el extraña. impuesto a propiedad o algo raro. Y de eso no entonces, puedes deducir. el problema con este impuesto es que no es una contribución sobre ingresos, es en el bruto. Y ahí el americano dijo, es que no me gusta cómo está construido, porque se presta para que otro país lo copie, Ujú. ¿verdad? Pero voy a mirar para el lado porque esto tiene fecha de defunción. Y las farmacéuticas se molestaron porque me estás cambiando los muñequitos después de empezar, pero no se molestaron tanto como para irse, porque al fin y al cabo no toca mi bottom line, o por años no tocó su bottom line porque podían deducirlo. Exacto, como Pero- regla general no le costaba un dólar incremental, como regla general, ahí, Sí, sí. dependiendo de la situación de cada empresa. Pero como lo podían reducir allá peso a peso, pues dijeron, oye, pues Pero no, todavía- no estoy contento, no me gustó, pero en la medida que lo puedas reducir de allá, pues Y todavía les queda ese mal sabor de Todavía esta le gente, queda. cuando se les tranca algo allá, viene y me cambia los muñequitos. exactamente. Entonces, ese Y no- mal y no- sabor, y no hay business continuity. ese mal sabor lo que provoca, y es algo clave en cualquier negociación, siempre que tú te tienes que sentar a negociar con alguien, tú necesitas dos cosas fundamentales. Necesitas tener algún grado de leverage, ¿verdad? Ujú. Tú tienes que tener apalancado, debes de tener algo, tú debes ¿Verdad? de tener algo que sea importante para el otro. Ujú. Y viceversa. segundo, tienes que tener credibilidad. Y esa es y nosotros tenemos problemas con las dos, ¿verdad? Y particularmente con la de credibilidad. Por eso tú te vas a sentar a decirles a estas empresas, mira, tenemos que cambiar esto, confía en mí, y ahí cuando le digas confía en ti, confía Ahí- en mí, ahí lo ahí, perdiste. ahí se van a echar a reír. Ujú. ¿Ves? O sea que estamos en una situación, entonces los últimos acontecimientos, la gobernadora va para allá a bregar con el Medicaid y otras cosas, y le tiran ese balde de agua fría, diciéndole, mire, antes que se vaya, By the way, by the way, me va tumbando eso. Yo puedo, no se interpretaba con claridad del artículo, de la reseña periodística, si la incomodidad del gobierno federal era meramente de cómo está construido el impuesto o también había incomodidad con el bailout. ujú, Porque si es meramente como está construido el impuesto, pues uno puede decir, como empezamos el programa, pero no hay problema. Lo reestructuro como una contribución sobre ingresos. Si lo que te molesta es que sea sobre las ventas, pues yo me reinvento y lo hago como una contribución sobre ingresos. Claro, que no es tan fácil nada, porque caemos en el decreto. hecho de los decretos, ¿verdad? Y no está claro eso. Si es... Pero Ojalá que sea así. Pero si es un problema con el bailout, tenemos un problema serio. Porque Si es entonces, un problema también con coger el ticket allá, entonces sí tenemos un problema Pero es serio. que ellos ya están cogiendo el ticket para otras jurisdicciones. Seguro. Así que no veo cómo quizás ellos puedan sostener, aunque sí lo veo desde la administración de Trump, que claramente Claro. no los quiere mucho. Claro. Pero yo no veo todavía, sin cambiar todas las demás las reglas de juego para las demás jurisdicciones, cómo a nosotros le va a molestar que cojan el crédito. Sí. Así que yo me inclino más, por lo que he hablado con todo el mundo y con usted incluido, que debe ser más por el lado de cómo Yo está también. construido. Porque es lo que usted dice. Probablemente estamos dando un mal ejemplo. Y entonces las otras jurisdicciones, además de hacer de esas compañías coger ese crédito, pues entonces pudieran darle la vuelta y hacer lo mismo que nosotros. Sí, yo también. Yo no visualizo que... Oye, pues yo lo que te voy a pedir es que me trates igual que Irlanda, igual que otro Ya país. está. Un foreign. Y ya. Si yo lo logro reestructurar, pues de la misma forma que cogen créditos del impuesto pagado de esos países, que cojan del mío. exacto. Pero claro, aquí también está todo sazonado por Trump y sus tweets. Sí, El no, único toda la problema, dinámica y lo toda... otro es lo siguiente, y yo creo que esto es un asunto ya más práctico en la implementación. Como usted bien dice, una vez estemos en la mesa, lo primero que cuenta es que tengan credibilidad. Pero lo segundo es que si yo le digo a las compañías, vamos, ya tú crees en mí. Vamos a suponer que ya llegué y crucé ese puente. Sí. Ya tú crees en mí, ya estamos aquí sentados.
abre los decretos, vamos a renunciar a esos decretos con esa confianza que tú estás dando y sométete a la contribución de ingresos de Puerto Rico corporativa. O sea, eso es salvaje porque son 37.5% por ciento, más o menos para ese nivel de ingresos y obviamente pues depende, las efectivas cambian y usted sabe bien de eso, pero hay que sacar los números bien sacados para que para ellos sea más o menos lo mismo. Yo le iba a preguntar, usted, bajo su administración, la administración de Alejandro, ¿se hizo algún estudio? Porque el 4% para ese entonces ustedes lo alargaron. Porque había un face-off durante su administración. Y te dijeron, si hacen ese face-off no se puede. No, y había mucha incertidumbre con el asunto de la deuda también. Sí, se hizo, me recuerdo que se hizo un estudio y tratamos de buscar cuál era la tasa equivalente en contribución sobre ingresos que nos dejaba empate. Tengo un recuerdo que era como 17-18%. Pero sería darle una tasa preferencial a esas compañías por el 17. Sí, sería modificar la estrategia sería primero ir a enmendar la ley de incentivos, porque la ley de incentivos te dice que el tope es un 4, que es el mismo 4 de la foránea, pero es un 4 de contribución sobre ingresos y decir, mira, va a ser un 4 excepto en empresas que están pagando el impuesto a la foránea, que se puede subir hasta un 20, por ejemplo. Y entonces no someterlos a la estructura general impositiva, que es hasta el 37, sino decir dentro de la ley de incentivos, para que entonces también se presta a dártelo en un decreto. Claro. ¿Verdad? Decir, no, para poder hacer un contrato con ella y decirle, mira, te voy a dar un el contrato nuevo dice 17.5. Y en tu caso va a ser un 17.5, va a ser un 16. Pero el problema aquí sería que hay que primero, que fue lo que Nick dijo, que es un assumption bien grande, sentarse con ellas, con las farmacéuticas y con estas empresas manufactureras y que confíen en uno. Y que no sea como que me lo vas a cambiar hoy para cambiarlo mañana, o yo voy a abrir el decreto y en un periodo de 2 horas vas a pasar una ley bien rápido y me vas a ponerle a 37%. Que es el primero, hay una confianza entre ustedes y nosotros de que los muñequitos no van a seguir cambiando. Y que tampoco va a cambiar en la próxima administración ni en la administración después. Va a haber un business continuity, un business as usual. Después de que te den ese ok, vamos a modificar los decretos, que es un big if. Es llevarlos a un punto en el que primero nosotros recuperemos lo más posible, que puede ser cerca del 17% según un estudio que se hizo hace varios años, pero también que no les cueste más a ellos de lo que les cuesta actualmente. Claro. So, tiene que haber un write-off. Y que pueda coger el crédito. Por eso. Y el problema es, ahora mismo en Estados Unidos, la tasa bajó al 21%. Ahí hay un challenge. Antes era más alta, por lo cual nosotros podíamos jugar más porque podíamos write-off más de ese por ciento. Ahora mismo lo más que podemos write-off, según lo que Nick y yo hablamos con varios profesionales de taxes, el 80%. Es como un 10%. Sí. Es como un 10.5% lo más que podemos subir. Así que aún bajo ese escenario, que sería el más lindo, que es el más lindo, lo más que vamos a poder bajar es a un 10 lo más que vamos a poder subir es un 10.5. Y hay que ver si con esa matemática puedes llegar a eso. No vamos a llegar porque ya nos dijeron que hace falta como un 17. Sí, hay que ver cada caso. O sea, es una situación complicada porque especialmente también un factor que lo tenía en la mente desde el principio y para ponerlo en contexto, desde el huracán María para acá o como resultado del huracán María, muchas de estas empresas se dieron cuenta o cobró mayor importancia corporativa lo que decíamos de riesgo de concentración. El hecho de tú depender de Puerto Rico exclusivamente para la manufactura de X o Y productos. Sí, como la insulina que se produce. De allá para acá. Que en Carolina se produce el 80% de lo que se produce. De allá para acá, yo estoy consciente de que muchas de estas empresas activaron el plan B y dijeron, nosotros no podemos arriesgarnos a que esto pase de nuevo, así que tenemos que habilitar facilidades de manufactura en otros sitios para que ocupen el espacio en caso de un desastre natural en Puerto Rico. Lo cual entonces hace de la operación de Puerto Rico más frágil. También. Más vulnerable. Más vulnerable. Ahora van a subir el costo de la luz. Y vamos a convertirnos, que de eso vamos a hablar en un podcast futuro, vamos a convertirnos en la jurisdicción con la luz más cara en sus factores productivos y en su manufactura y en las industrias del mundo. O sea, que eso le quita competitividad completa. O sea, estamos luchando, necesitamos ese presupuesto, necesitamos esos empleos, ahora más que nunca.
pero estamos luchando contra la corriente. O sea que hay que hacerle una oferta atractiva a esas corporaciones para que se queden estos empleos aquí. Oye, y también quiero mencionar algo. O sea, no es que yo piense que esas empresas son intocables, ¿verdad? Porque no lo son. Oye, y me parece que nada más el hecho de que se le puso ese impuesto hace 10 años y muchas se quedaron, es indicio de que esa vaquita podía dar más leche. Pero tampoco, como algunos políticos plantean, que es que tú puedes matar la gallinita que da los huevos de oro. Exacto. ¿Verdad? Y de que esas empresas... Oye, Puerto Rico tiene algo mágico que tú los puedes exprimir y se van a quedar aquí. Eso no es así. Oye, y si han bajado de 170,000 a 70,000 empleos es por algo. Es que competimos con el mundo y esa es la cosa. Todo el mundo está viendo, por ejemplo, en los países de alta producción de manufactura, pueden ver que hay crean incentivos para abaratar el costo de la luz específicamente al sector de manufactura o a las industrias. Y podemos decir que eso está bien o que está malo, pero tenemos que ver cómo actúa el mundo para atraer esas compañías y por algo lo hacen, porque obviamente es bien necesario. Y al sol de hoy, que hemos perdido tanto, todavía nos quedan 70,000 empleos. Tenemos esa cantidad en el presupuesto que a la misma vez 1.8 genera empleos en el sector público. O sea que tú perderías esos 70 más los empleos que vas a perder ahí. Vamos a hablar de eso un momento. O sea, ¿cuál sería el impacto de perder esto por ambos lados? Gigantesco. Si tú pierdes 1.8 billones del presupuesto, a la misma vez que hay que empezar a pagar las pensiones, o sea, que el gobierno tiene el burden de las pensiones en un país. Que los números que hicimos para pagar la deuda fueron contando con ese dinero. Porque tú tengas idea, el presupuesto completo de educación son 2.4. Exacto, por ahí iba. Y esa es la magnitud. Por ahí iba. Y el año, ahora son 1.8 billones de estos, vienen 450 millones de COFINA el año que viene, que hay que pagar. So, ya hay 2.2. Los GIOs no se han reestructurado, pero van a haber 400 millones más ahí si nos dejamos llevar por los números de COFINA. Así y estamos pagando esa cantidad porque contábamos con esos chavos. Porque si no llegamos a contar con esos chavos, teníamos que pagar menos de esa deuda. Y el presupuesto es de 9 billones de dólares. Así que podemos perder casi 3 billones de dólares en ingresos. Una tercera parte del presupuesto entre lo que tenemos completo. que pagarle a los bonistas y lo que estamos perdiendo en ingresos. Sí. ¿Cómo Puerto Rico opera sin eso? No hay forma. No hay forma. O sea, el impacto sería tan brutal. Sería otro país. Completamente. Menos policía. Entonces, volviendo a los escenarios de qué debería estar pasando. Pues como tú dices, sentarnos con ellos. Paso número 1, establecer la credibilidad. Siempre ellos van a tener aquí en la parte de atrás de la cabeza, van a estar velándote para la puñalada trapera, como dicen, tú sabes. Tienes que sentarte con ellos a abrir esos decretos. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir que ustedes son los gerentes generales de una de esas empresas. Y yo los convenzo de reabrir esos decretos. ¿Cuál va a ser el objetivo tuyo en la negociación? Primero, asegurarme que no va a seguir subiendo en el futuro, que me vas a mantener tranquilo. Pero también, in the back of my mind, tengo que tener Puerto Rico tiene que funcionar y tengo que ayudar a que funcione. Porque si Puerto Rico no funciona, si las carreteras no funcionan, no hay policía, no hay electricidad, pues yo no tengo mano de obra. Que eso sería eliminando la 154 completamente y asegurando los empleos. Chévere, asegure los empleos, pero como quiera tengo un cantazo en el presupuesto bien grande que la farmacéutica le va a afectar y le va a afectar a sus empleados. Lo crítico es lo primero que tú dijiste. Si yo me siento en la mesa, yo voy a tratar de mantenerme pagando lo mismo o menos. Claro. Hay que partir entonces, de ese punto. Te vas a sentar y vas a decir, bueno, secretario, es que yo tengo unos productitos nuevos en el pipeline. Que si usted me baja un 10% de eso, yo los traigo. Piénselo. Désela. Sí. Y me llama. Porque yo tengo, miren qué interesante, esto iba para Irlanda. Pero lo tengo aquí. Yo lo puedo traer para Puerto Rico. Me puede crear 80 empleos más, 100 empleos más. Pero break even, si yo me quedo pagando a pelo lo que pagaba el 4, no lo traigo. Usted me tiene que dar algo. Bájeme un 10. Y así cada uno te va a coger. Sí. Y entonces, claro. pues, vuelvo a lo que decía ahorita. El leverage, ¿qué leverage tú tienes? Te va a decir, no, oiga, ya, tranquilo, llámeme. Yo no lo voy a llamar y cuando usted me dice que me va a dar.
Y cada una te va a coger. O sea, esto no son negociaciones No son... de happy hour. Exacto. Esto no son negociaciones de happy hour. Tú te tienes que sentar, ellos tienen su leverage, tú tienes que determinar cuál es el tuyo. Ellos, pues, hay que verlo dentro del contexto completo, como tú dices, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Estas empresas continuamente están evolucionando, diversificándose, trayendo nuevos productos. Ellos bregan con una mesa así como esta, con el mapa del mundo, y ponen esto aquí, ponen aquello allá. Y tú sabes, la cosa estratégica. Si nosotros salimos break-even, estamos queridísimos. Sí, pero queridísimos. Pero yo no veo como... a mí la matemática no me sale para salir break-even. Como que... Sí, no, pero dejando a un lado la tasa. Okay. Dejando a un lado la tasa. Aunque no tengas esa limitación de la tasa. Ujú. En la cosa práctica de la negociación individual, si salimos break-even, estamos pero queridísimos. Sí. Porque todo el mundo va a tratar... Oye, dame algo para yo reabrir el decreto. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tú me vas a dar para yo reabrir el decreto? Sí, porque... Me tienes que dar algo. Porque para ellos es transparente. Y claro, alguien, un día un economista me decía, pues yo lo que te voy a dar es que voy a derogar el 4%. Bueno, pues la empresa te va a decir, pues no lo derogue. Yo me voy en 5 años. Yo me voy a 5 años. Que Entonces ahí- entras en el tome y dame del leverage. Pues lo que tú crees que es el leverage para ti, aquel te lo vire y el leverage para él. Entonces te va a decir, vamos, para empezar, ¿qué tú me vas a dar para abrir el decreto? Vamos, esa es la primera ficha. Pon tu ficha en la mesa. Segundo, ok. Ahora, ¿qué tú me vas a dar si yo traigo estos productos nuevos? Y te aumento, ¿cuánto para ti valen 200 empleos en San Lorenzo? ¿Cuánto para ti vale 80 empleos en Guayama? ¿Cuánto? Dime. Saca tu número y me llama. Sin entrar en que entonces, fíjate que el 4% no es un impuesto estático. Ha tenido su crecimiento. Me parece que en los pasados años ha estado bien alto. Depende de las ventas. Depende de las ventas de los productos. Muchos de ellos también te pueden decir, me la vas a poner un cap. Me voy a un flat fee. Exacto. Es tanto, una tasa contributiva de tanto, que no exceda 385 millones. Never. Aunque yo triplique mis operaciones en Puerto Rico. Yo puedo triplicar las operaciones y mi numerito no va a subir de ahí. Eso es bueno para nosotros porque aseguramos el dinero, pero a la misma vez creamos los empleos que vienen. Pero es malo para nosotros en el sentido que el impuesto no tiene capacidad De crecer. de crecimiento. Y si hay Pero él nunca iba a si- crecer más si lo dejaba como estaba. No, la porque- farmacéutica. Lo que estaba creciendo en los pasados años. Pues a la medida que vendían más, crecía. Pero porque nos estaban Ah, dando claro, un crédito claro. que no nos tenían que dar. Te Claro. digo, o Sí, sea, no, ya- Claro. Y el argumento yo sería, si yo me voy, va a bajar a cero. Así que no te, o sea, asegurar Ajá. 385, aunque es yo mejor venda, asegurar aunque yo venda el algo, mundo. y si tú creces, y, pues, y esto va a ser conversaciones bien interesantes. Y digo, esa es la pregunta. ese cap no lo había pensado, pero eso, Sí, eso es un aquí, buen... en estas negociaciones, la herramienta principal del negociador es la empatía. Ponte los zapatos del otro. mi pregunta. ¿Qué tú, por eso yo te decía, si tú estuvieras en el otro lado, ¿qué tú me decías a mí? Ah, pues, no. Para empezar, ¿qué tú me vas a dar para sentarnos en la mesa? ¿Qué tú me vas a dar si yo te pongo más empleo? Yo te voy a pedir un cap. Esto no puede pasar de tanto que yo triplique mis operaciones en Puerto Rico. Ah, pero puede bajar. Ujú. Porque si vendo menos y gano menos, va a bajar. Baja, pero nunca sube. O sea, ponte en la posición si tú con el cuchillo en la boca estuvieras al otro lado de la mesa. Y con eso que te tienes que enfrentar. Juan, yo lo veo como hay tres escenarios. El primero y el más ideal es el de negociar y tratar de asegurar lo mejor posible los empleos y esa cantidad del presupuesto que es significativa. Pero hay otros dos escenarios que se pudiesen dar. Uno tiene que ver también que en el gobierno hay mucho Boy Scout ahora mismo. Como usted dice, esa se la estoy cogiendo prestada. Sí. Y lo otro, la voluntad política, porque podemos ver, y no quiero entrar, ¿verdad?, en política full, pero sí hay cierto descontento con la administración, con el partido de la administración. Porque en un momento dado, cuando había que dar la batalla para proteger la foránea durante la reforma de Trump, le dieron la espalda a estas compañías. Y yo lo puedo ver como que la primera opción, el primer escenario, que sería que ese partido de turno diga, yo voy a quitar las 154 para asegurar los 70,000 empleos, eso no va a pasar.
No. Porque políticamente tú cortarte una quinta parte de su presupuesto que tú usas para repartir Sí. y repartir contratos y tener empleados y toda esa cuestión, ellos no lo van a hacer. Aparte que obviamente se va a sentir en la economía y se va a sentir en la gente. Así que políticamente ellos no lo van a hacer en este cuatrenio. Está la opción de la negociación, que como vimos, ellos tienen un problema de credibilidad. Y entonces la segunda opción, que para mí es la peor, pero es la más políticamente fácil, si se piensa al corto plazo, es no voy a tocar la 154. Me quedo con el 1.8. Poco a poco va bajando, pero yo hago proyecciones porque el gobierno de Puerto Rico es loco haciendo proyecciones. Y de aquí a 8 años es que se ven los efectos. Que era parecido a cuando pasó las 936 en primer lugar. Que dijo, no, tranquilo, que eso es un phase out. Y eso va del 95 al 2005. No se preocupen, que en 10 años lo resolvemos. Sí, patear la lata para Patear la lata para el frente. Y esto, para mí este escenario se presta mucho. Y ese es mi miedo. Realmente es mi miedo. Porque yo siempre comparo estas cosas con un sapo en una olla. Si tú pones una olla caliente y metes un sapo, el sapo brinca. Si tú pones el sapo en la olla y la vas calentando poco a poco, el sapo ni se da cuenta y se muere allá adentro. Y yo pienso que el problema que ha tenido Puerto Rico en todas estas cosas es que no ha visto el futuro. Políticamente, casi siempre en estos escenarios es mejor actuar en el momento o no actuar. En este caso sería no actuar en el momento. Y al final que se resuelve el que le toca, porque yo estoy aquí para guisar estos 4 años. Yo no estoy pensando a los 8 años, a los 10 años. Sí, no, y al final formar el amarrarte y crear la crisis, crear el 154 cliff. Y empezar con la crisis humanitaria y la cosa, mientras que lo que hiciste fue patear la lata. Claro. Y en su momento buscar y prender 3 velas y alguien que te salve. Claro, y vamos para la segunda quiebra de nuevo. Como quiera, y vamos para la segunda quiebra. Cojo 1.8 billones hoy, cojo 1.7 el año que viene, cojo 1.6 años después, pero sigo bien cerquita. Claro. Y no tengo ningún costo político a corto plazo. Por eso te digo. Para mí ese es el peligro. Y cuando se pierden 70,000 empleos más 1.8 billones, pues entonces el país no es viable y pues, pero ya yo no soy gobernador. Sí, exactamente. O sea, ya esto van 6 años, 5 años. Sí, pero el procrastination clásico. Ajá. A mí me parece bien interesante la metodología que usted trajo de quizás sentarse con la farmacéutica y decir, mira, vamos a ponerle un cap a tu impuesto. Yo sé que hay mucha gente que va a gritar con esto y va a decir, no, le están dando un subsidio. Hear me out. Porque es una forma de yo coger un negativo que me están quitando este impuesto y voy a perder el chavo y decirle a la farmacéutica, mira, expande en Puerto Rico. O sea, es como que aquí está este tope, págame 300 millones de pesos al año, 400 millones de pesos al año y expanda hasta donde tú quieras, porque todo lo que venga para acá, o sea, se fue free. Y tú compensas con crecimiento económico, y compensas con trabajo, con mantener la gente aquí, o sea, con poder ir a Mayagüez y reclutar más gente todos los años, y que en vez de que se vayan para Google o para Boeing, se queden trabajando en Amgen o en Pfizer o en Lilly en Puerto Rico. A la hora de tomar esa decisión corporativa, ese delta, o sea, el cambio de cuánto pagaba en Puerto Rico versus cuánto, se convierte en cero. Se convierte en cero. Claro. Eventualmente, si estas farmacéuticas triplican su operación en Puerto Rico, de momento ese 4% se convierte en 1.25. Lo diluye, la tasa efectiva lo diluye. Y para ellos es oro. Y tienes que ver que esto es dinero nuevo. Acuérdese también que no es lo mismo tú hacer 70,000 empleos de dinero nuevo que se hace vendiéndole al mundo por el comercio, que es dinero que vino del mundo para acá a pagarse en sueldo, a tú hacer quizás 70,000 empleos en una economía circulante, que fue lo que yo cogí los chavos del contribuyente a lo mejor y construí esto. Creé 500 empleos o creé 1,000 empleos. Chévere. Pero eso no es dinero nuevo, eso es dinero que ya estaba en la economía, que tú se lo quitaste un bolsillo para darlo al otro. El dinero de la farmacéutica es dinero nuevo, son operaciones globales, es exportación. Y la gente tiene que ver que eso es lo más importante de una economía. Luego, el dinero sigue circulando, pero es más bizcocho. Que ahí mismo, cuando se habla de un empleo creado en un fast food o en una tienda, versus un empleo creado en turismo o en exportación, no es lo mismo. Sí. Porque el empleo de fast food o de retail o de supermercado, lo que tú dijiste, es un empleo de que una persona vino y sacó un peso y se lo pagó al retail y ese retail, pero ese peso ya estaba en Puerto Rico. Exacto. El empleo de farmacéutica es un dinero neto que entra. Si le pagan 50,000 pesos a un ingeniero, le deben pagar más. Pero, pero son 50,000 pesos que nos los pagaron de Idaho, de Europa, o sea, de diferentes sitios alrededor del mundo, que compraron esa medicina, y ese dinero fue trickling down hasta que llegó a Puerto Rico a un salario. Por lo cual estamos añadiendo. Found money, y son los empleos que realmente queremos en el país.
O sea, a mí no me hacen falta más food trucks. No me hacen falta más supermercados. No me hacen falta más edificios. Que está bueno porque ayuda a la competitividad, mejora los falta- precios, todo hace eso. falta servicio hacia afuera. El impacto viene de exportación. Servicios Eso hacia es lo que la afuera, gente tiene. turismo y exportación. Ujú. O sea, yo creo que... So, nada, yo pienso que la situación está bastante difícil. Hay que, de verdad, todo el que pueda. Pero como vemos, podemos entrar a esta mesa de negociaciones y quizás virar la tortilla un poco. O sea, sacarle un positivo a este negativo, que es la manera correcta que hay que ver esto. Ujú. Pero hay que tener un interés real En cambiar de las bregar con el país. Miren, estas negociaciones, esto siempre es un juego de ajedrez de leverage y counter leverage. Yo reconozco tu leverage, yo busco tener mi leverage, trato de convertir mi debilidad en leverage, ¿verdad? Y el que no sabe mucho la palabra, pues es algo que yo tengo a favor, que tú necesitas, algo que es importante para ti. En español puro, Pero que que yo te tengo. tengo agarrado por... Exactamente. o sea, Exacto. Exactamente. Y es esa dinámica del toma y dame, de que no creo que me lo suba. Bueno, pues vamos a ponerle un tope. Pues vamos a ponerle un tope y tú expandes todo lo que tú quieres y no va a pasar. Pues eso me gusta. Y es ponerse creativo. O sea, Eso esa es la creatividad que hace falta en una mesa de negociaciones. Pero eso no son negociaciones de happy hour y no son negociaciones para Boy Scout tampoco. Ujú. Y cómo, cambiando un poco el tema, ¿sabes? Y yo sé que esto es complicado porque hay aspiraciones, pero asumiendo que no hubieran aspiraciones, ¿sabes? ¿Cómo uno monta un equipo para llegar a estas negociaciones y primero ofrecerle seguridad al counterparty de que, mira, estas negociaciones van a ser finales y firmes? Y segundo, que tengamos la creatividad de ofrecer cosas como esta. ¿Cómo yo monto ese equipo? ¿Dónde yo lo consigo Sí, en Puerto Rico? oye, aquí hay gente talentosa. Yo lo que me temo es que vamos a acabar contratando un bufete americano a $600 la hora. Lo que para pasa haga es esas que negociaciones. Lo que pasa es que necesitan unos Para representantes. que después contratar a alguien como cabildero por más antes, Aquí 4 años. hay talento para entre un equipo que tú contrates y representantes del gobierno que tengan algo en la bola, o sea, que entiendan los economics y las dinámicas. Y sentarte, hacer 2 o 3 equipos de trabajo y sentarte con estas empresas. Pero Te tiene que digo, haber son una como 10. voluntad. O sea, tiene que haber una voluntad tenaz. O sea, Tiene que haber esto voluntad. va a ser to day. Y los candidatos principales de todos los partidos tienen que sentarse y decir, mira, lo que se haga ahí, todo el mundo lo va a apoyar. Oye, O sea, y yo no tiene- voy a llegar a torpido esto si gano en el Y 2020. tiene que tener- Y eso es un problema, lo que tú me estás diciendo, pues, de los candidatos. Y tienes que tener babilla porque esas negociaciones la gente juega boladura. Y lo primero que te van a decir es, si te atrevas a insinuarme que voy a abrir eso, yo cerro y me voy. A ese nivel. Mueve tu ficha ahora. Pero entonces si tú vas a estar corriendo como gallina sin cabeza, pues entonces no, ni lo intentes. O sea que es un proceso duro, como negociaciones de alto nivel, donde tú tienes que a veces jugarte a la fría. Sí, Y- siempre y- tiene que haber una posibilidad de que hay walk away y coja el cantazo 1.8 porque, pues, ¿sabes? Porque si esa posibilidad no está, pues tú tienes todo el leverage. Porque pero no puedes ir ahí a entregarte. Sí, No puedes, de acuerdo. tienes que jugarlo duro. Ujú. Pero Y necesitas entonces gente del gobierno, un gobernador que entienda la dinámica, posiblemente que haya tenido algún grado de experiencia en la vida negociando algo, tú sabes, y que tenga babilla y que diga, no, dale, mueve la ficha, que yo te voy a vaquear. Pues si tú mueves la ficha y después van donde el gobernador y el gobernador diga, no, bendito, no, pues está bien, ¿qué es lo que tú quieres? Pues el gobernador, entonces negocie usted. Ujú. Vamos a darle la fortaleza también para que pongan los headquarters. ¿Tú sabes? A las compañías. Sería un mejor uso de tierra. Es otro tema. Bueno, yo creo que estamos cubiertos, Juan. Sí, gracias. yo creo que gracias, de verdad que es que estos temas, yo lo he cubierto en algunas entrevistas, pero cuando me das 3 minutos para cubrirlo, Es imposible. es brutal. Es un No, sombra. y la gente se pierde también, porque es que Sí. en 3 minutos tú explicar toda esta. yo creo que le hemos dado cariño al tema. Sí. Yo no había tenido la oportunidad de discutir esa dinámica de la negociación con nadie, o sea, así en público. Yo creo que lo cubrimos muy bien también, así que mil gracias por la oportunidad. Yo espero Gracias a que... usted, gracias a usted. Gracias a usted. Y gracias a Magna por hacer este episodio posible, pues sin nuestros auspiciadores, pues esto no corre, además de que hablar de estos temas con cerveza es más divertido y más... Sí, hay que pasa engrasar el tema. Pasa un poquito Sí. más Y fácil. es hecho en Puerto Rico, manufactura. Así mismo. Exacto. Salud Así a que, todos. Muchas gracias. Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicente y con Juan Zaragoza y Nick Pastrana.
Nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast, de Facebook, Instagram. No nos busquen en Apple no estamos, pero búsquenos en Spotify. Hablamos luego.